Bueno, en esta madrugada vamos a exponer un tema muy interesante. Soy José Domínguez y estoy transmitiendo en vivo desde la frontera de el lado norte de México. Ahora, ¿cuál es el tema principal que voy a exponer en esta madrugada? Nunca nadie se ha preguntado si qué sucedería si por fin los judíos, el pueblo judío, el pueblo israelita, vaya, aceptaran a Jesús. ¿Qué sucedería en el mundo religioso, en todo lo que se compone como el cristianismo? ¿Qué cosa pasaría si Jerusalén por fin aceptan a Jesús? Se lo voy a exponer fácil y rápido para irnos a otro tema, porque vamos a exponer aquí este tema y quiero también hablarles acerca de la guerra, los conflictos que hay. Pero ahorita vamos a exponer este tema. Vamos a decir que qué pasaría, vaya. Yo he estado analizando este tema, este punto, y me he dado cuenta que si Jerusalén, los judíos, resuelven este problema y dicen nos equivocamos y verdaderamente desconocimos al verdadero y vamos a aceptarlo por fin y le vamos a dar ya el recibimiento que merece como el Mesías judío. Bueno, quiero decirles que si eso llegara a suceder, prácticamente se acaba el cristianismo. ¿Por qué? Porque el Mesías judío es totalmente político, no tiene nada de mágico. No es un Mesías mágico como el Mesías romano que hace llover fuego del cielo. El que tiene la promesa de que hará llover fuego del cielo es el Mesías romano, pero el Mesías judío no hace nada de eso, no tiene magia. El Mesías judío no tiene magia, es solamente un líder político, es un Mesías político y al aceptarlo, al dar por hecho de que verdaderamente este hombre llamado Jesús era el Mesías, están dándole jaque mate a todas las religiones. ¿Por qué? Porque este Mesías se va a ajustar a las leyes de Moisés. Y la ley de Moisés no abarca el mundo, nada más es local, nada más es de ahí. Y en cuanto aparezca, en cuanto digan, ahora sí, aceptamos a Jesús, véngase, vamos a traernos al musulmán, al del Islam, vaya, vamos a meterlo y vamos a compartirlo y ahora sí que sea el que sea nuestro líder, perfecto. Aquí tenemos un conflicto a nivel global. ¿Por qué? Porque este Mesías, que es el judío, tiene es como el agua y el aceite. No se combina con el otro, con el romano. El romano no tiene ley, la ley de Moisés no la tiene. Y el judío de ahí prácticamente inmediatamente va a empezar a aplicar la ley de Moisés. El Mesías judío inmediatamente va a decir, a ver, ¿dónde están las leyes? Vamos a aplicarlas, vamos a trabajar de acuerdo a la ley. Y entonces, como todos los cristianos no están sujetos a la ley de Moisés, ahí es donde van a tener la bronca, vaya. Porque si quieren ser parte del mismo, van a tener que circuncidarse. Estaba diciendo que si los que no son judíos, vaya, los que son gentiles se pueden circuncidar y de acuerdo a la ley de ellos sí se puede, nada más que tienes que ser ya parte del pueblo judío. Ya te vas a congregar en las sinagogas y guardar también el sábado, el sabbat, ser parte ya de la comunidad judía para que puedas tú formar parte ya como si fueras un judío, pero para eso te tienes que sujetar totalmente a la ley de Moisés. La ley de Moisés no la quitó ningún Mesías, la quitó Pablo de Tarso.
Fue Pablo el que quitó la ley, no fue ningún Mesías. El Mesías no existe todavía. Todavía no existe. El Mesías que se espera en Israel no es el mismo que tiene Roma. Son dos Mesías distintos. Ahora, voy a entrar en materia y desde los estudios de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, con José Domínguez. Fíjense, eh, nosotros estamos viviendo en una película. Ya se los había dicho. Nosotros ahorita eh, estamos viviendo que existen grupos que trabajan, están haciendo su trabajo, vaya, que son actores, pero que los patrones, los que dan las órdenes, no están en Jerusalén, ni están en Irán, ni están ahí en Gaza, en ninguna parte de esa. Los verdaderos líderes del mundo están en Estados Unidos, en China, en Rusia. Entonces, ¿por qué? Porque los que están ahí ahorita haciendo su conflicto son actores, están actuando, pero están trabajando, están ganando su sueldo. No vayan a pensar que las guerras son gratis, las guerras dejan. La guerra es una especie de trabajo, vaya. Los que se dedican a la guerra se vuelven millonarios. ¿Por qué? Porque tienen un recurso que, que se, que se dedica a la... ¿por qué, por qué todos los días se disparan 1.000 misiles diarios? Y al otro día vuelven a disparar otros 1.000 misiles diarios. Si ese recurso saliera de esos pueblitos quedarían en la vil calle, en la vil pobreza, vaya. ¿Por qué? Pues porque esos misiles solamente una, son actores, están actuando, es una comedia, es una divina comedia o santa comedia, o como le quieren decir. Hay quienes le llaman la guerra santa. Pero ¿qué quiere decir? Que están trabajando. Ellos están actuando, sus combates son fingidos, solamente son fingidos, como la mujer que finge. Bueno, entonces fíjense el detalle. Nosotros estamos creídos que el trono de Satanás está en Roma, pero hace pocos días nos percatamos de algo muy importante. En USA nos estamos dando cuenta que se está dividiendo, que ya entró en una separación y que se está separando en tres partes. Pero ¿dónde encontramos esa profecía? Porque la Biblia dice que el trono de Satanás, en el trono, la ciudad donde está el trono de Satanás, se separaría en tres partes. Lo dice la Biblia. Lo dice en Apocalipsis. No estoy, no lo he revisado si en el 9 o en el 16. Pero dice que en el trono de Satanás se separa en tres partes. Entonces aquí estamos viendo que hay algo aquí que no me deja muy convencido. ¿Por qué? Porque yo estoy entendido que el trono de Satanás es el Vaticano. Pero fíjense, ¿desde dónde se están moviendo los hilos? ¿Por qué se están manifestando guerras? Y son guerras interminables y nunca la gente se acaba, nunca queda en pobreza, vaya, es como si tuvieran una fuente de entrada de recursos que les estuviera permitiendo estar haciendo su película y no se acaba. ¿Cuántos años tienen de estar que ahora tú y ahora dispara tú? Pero las órdenes no las dan ellos, las órdenes se las dan. Ellos solo son comediantes. Así que si pensamos que en realidad se va a hacer una guerra mundial, es mentira, solamente es fingido, todo es fingido, vaya, como la mujer
traicionera, solamente finge. Bueno, fíjese, eh, ¿por qué les digo que es fingido? Desde hace poco, muy poco tiempo, nos hemos dado cuenta que el Vaticano solamente es un títere de los países que lo están titiritando desde diferentes partes. ¿A poco creen que el Vaticano va a ser un pequeño de 44 hectáreas, el pueblito? No es ni un pueblo, es nada más un ranchito y va a ser el líder del mundo, que liderea al mundo el Vaticano. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Si no tiene ejército, no tiene soldados, no tiene nada, es solamente una iglesia ahí. Nada más está la pura iglesia y el y los estacionamientos donde se paran los sotanudos esos. ¿Cómo va a ser el líder del mundo? Alguien, no, es un títere que solamente está haciendo lo que le dicen que haga. Por eso dice que son 10 cuernos y que le transfirieron el poder a uno solo. ¿Por qué? Porque no es el que manda son los cuernos, y los cuernos son reyes, son gobiernos. Ahora, ahorita ya son más y se han ido, se le han ido reuniendo más y nunca va a haber una tercera guerra mundial. Es mentira. Eso no puede ser, vaya. ¿Por qué? Porque solamente los que entran a escena son los que están haciendo la comedia, nada más. Son los que entran a la comedia. ¿Por qué? Porque hacen nada más que te aventé 1000 misiles. ¿Y cuántos muertos? No, pues no hubo ni un muerto. Y luego sacan, sí, tiene que haber víctimas. ¿Para qué? Para que, ¿cómo se les ocurre a un pequeño pueblito de jamás ponerse contra King Kong? ¿Cómo va a ser, vaya? Que un pequeño grupito de pandilleros se ponga contra el mundo. Es prácticamente imposible. Son actores, están actuando, están haciendo lo que otro les está diciendo que hagan. ¿Para qué? Para estar haciendo su espectáculo y al final, como todo el mundo está embobado creyendo que ya se desató la guerra, ya van a empezar con que ahora sí, la solución es poner a un líder mundial, vamos a poner al líder que va a ser el líder del mundo, que va a tener el poder. Ahora aquí entra en escena el Cristo prometido, de la promesa. Aquí es donde quería yo llegar con este tema, que ya viene el, el momento en que vamos a escuchar que ya, ahora sí, el mundo entero llegó a la conclusión de que para que se acaben los conflictos, para que haya paz, se requiere de poner al líder mundial. Es un líder que va a estar haciendo su espectáculo. Igual, va a ser puro show. Las, las guerras son la mayor fuente de recursos. Primero hacen que un pueblo dispare sus armas y que entre al refuego ahí y al rato le llegan 10, 20 camiones o hasta la rechingada de alimentos para que... ¿Qué cosa es eso? Pues son actores, están actuando. Uno, un país le manda recursos al pequeño pueblito y luego viene otro y también le mandan al otro pueblito otro chingazo de alimentos por paracaídas. Y no, es que es una ayuda humanitaria, que porque hay muchos ahí, sí, los que la están llevando son los que viven ahí, pero son víctimas de un espectáculo. Los que están ahí solo son actores que están actuando, donde está un titiritero que está moviendo los hilos tras bambalinas. Y este bambalinero que está detrás de la cortina creó al Cristo, creó a Dios. Este es el que creó a Dios, es el que creó al Hijo, a Cristo, y es el que está creando los actores
que son los principales que también los están manipulando. No nada más son para manipular al Vaticano, no, manipulan también al Cristo y también manipulan al, digamos que la bestia y todos esos son actores nada más dicen, no, tú, la mujer borracha, te vas a montar sobre la bestia y, y vas a estar, y de acá te van a llegar las órdenes. Y el que no se ajusta, el que no se reajusta, inmediatamente lo hacen a un lado, lo callan, le tapan la boca. Por eso nosotros, al darnos cuenta de todos estos espectáculos falsos que hacen, entonces hemos entendido que solo se trata de una farsa. Solo es farsa. El verdadero causante de todo está en los países principales. Ya sabemos cuáles son los principales países del mundo. Desde los principales países del mundo, que son como tres nada más, desde ahí se está moviendo los hilos. Nada más hay amenazas, que te voy a aventar ahí, y tú para acá, y que te voy a ir con la tartamuda, y que haz esto, que acá, y luego encuentras a los presidentes bien chingones en una barra, pisteando. Y compas, todos son compas. Pero ya la guerra ya está todo lo que da, pero los presidentes están acá en una barra con una gringa y cada uno. Pues es solamente un espectáculo lo que hacen los gobiernos, están actuando. ¿Y para qué? Para que al final van a decir, aquí está nuestro líder mundial, ese va a ser el mero líder y también va a ser un nuevo títere que van a poner. ¿Por qué? Porque el títere principal es Roma o el Vaticano. Pero ya van a hacer un cambio de títere, van a poner un títere nuevo, que va a ser el Cristo que van a poner. Por eso yo dije que el Mesías que está en la Biblia, el que viene en el Tanaj, no es un Mesías de mágico, no es un Mesías, malinterpretaron la palabra poder, cuando empezó a nombrarse que vendría con gran poder, que sería un Mesías con mucho poder, lo malinterpretaron. La palabra poder no significa mágico, sino poder eh, político. El Mesías que está en la Biblia está hablando de un poder político, no de un poder mágico, en ninguna parte. Ahora, la Biblia la llenaron con esa mentalidad de que hay un poder mágico e inclusive infectó también a los judíos, porque también los judíos esperan a su Mesías que va a hacer también milagros, también va, pero ya eso ya es contaminación, ya contaminaron al Mesías que estaba primero profetizados ahí en Isaías 11. En Éxodo también habla de un Mesías que viene siendo el pueblo judío, viene siendo o los israelitas, vaya, los del Éxodo. Esos son los que son el Mesías. Y después en el Isaías 11 ya está hablando de un rey que saldrá de la raíz de la vara de Isaí, saldrá un rey político. En ninguna parte dice que va a ser mágico. Nunca dice que va a ser un Mesías mágico que va a aventar lumbre, que va a ser... No. Si se ponen a ver, Moisés, desde que escribe ya, Moisés ya saca que el Yahvé que ve ahí en el cerro, que avienta lumbre, dice que tenía el hocico como con brasas encendidas, y después lo describe también el rey Salomón y dice que también, dice que era terrible, era como un dragón y que aventaba lumbre también y que él le dijo que él habitaba en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasó aquí con estos cambios? Fueron cambios que le hicieron, pero la Biblia en ninguna parte te dice que es un poder de superhéroe, es un poder mágico. Después esa idea, esa mentalidad se fue metiendo tanto
en la vida de los creyentes, que ya empezaron a hablar de un Mesías poderoso que hacía milagros, que caminaba sobre el agua, que caminaba, revolvieron lo que era la mitología con el Mesías de Israel, vaya, de los judíos. Lo combinaron a un Mesías político con un Mesías mágico, lo combinaron. Es como si hubieran sacado un genio de la botella y ese genio sí es mágico, pero el Mesías que está hablando la Biblia no es mágico, es solamente un hombre político, nada más un rey político, un rey que su poder no consiste en poderes mágicos, sino en el poder el respaldo, vaya, todo el poder lo da el pueblo. Todo el poder que tiene un Mesías es el poder del pueblo, nada más. El poder le da, el pueblo le dice, tú puedes dar las órdenes que, ¿por qué? Porque nosotros te respaldamos, tú puedes mandar, puedes ordenar, ese es el poder, no es que va a mandar al aire o va a mandar a las estrellas y no va a tener ese poder. Cuando ya Pablo recibe toda esa información, ya describe a un Mesías que puede mandar al aire, que le viene la tormenta y nomás le ordenó al aire que se detuviera y el aire cesó y el barco, la barca que traían, se salvó, se quedó quieta y que los apóstoles se asustaron porque dijeron, pues ¿quién es este que está aquí con nosotros? Que aún el aire le obedece. Pero eso ya es una mentalidad de Pablo, de los escritores, de los que escribieron los evangelios. Ya están describiendo, ya ahí malinterpretaron el poder político con el poder mágico. Cambiaron al Mesías original, al que estaba describiendo, que solamente era un líder de ellos, que basado nada más en la política, y ya acá ya están presentando a uno que ya hasta le obedecen los árboles y el viento, que el agua, nada más le dijo al agua, conviértete en vino, y el agua se convirtió en vino. Luego se lo encuentra el diablo y le dice, conviértete una piedra en pan, hombre. Si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Yo más bien pienso que el diablo es el bueno, porque ahí está diciéndole que era un mentiroso, le está diciendo eres un mentiroso. Si de veras eres el Hijo de Dios, conviértete la piedra en pan. El diablo aquí cuando está preguntándole a Jesús que si él era el Hijo de Dios, que se aventara que dice, aviéntate de cabeza, hombre, acabo que te van a cachar allá abajo. Y luego le dijo, dice, todos estos reinos van a ser tuyos, nada más adórame. El diablo en este caso aquí es el bueno. ¿Por qué? Porque la mentira es la de Jesús. Pero no es que Jesús era el mentiroso, sino el escritor. Porque el escritor le está poniendo superpoderes. Y en este caso, el diablo es es el bueno. ¿Por qué? Porque le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, conviértete de esa piedra en pan, hombre. Y ahorita nos la comemos, que nos hagan un chocolate, un cafecito y nos aventamos. La piedrita esa nos la aventamos, pero conviértela en pan. Y aquí el diablo lo está tratando de mentiroso. ¿Por qué? Pues porque si él hubiera sido, hubiera dicho, sí, sale, ahorita nos la echamos, creo que somos compas. Viértete en pan, piedra. ¿Cómo convirtió en vino el agua? ¿Cómo calmó el viento? ¿Cómo sacó peces? Ahí el agua la convirtió en peces cuando no llevaban nada los pescadores y de repente dijo, tiren la red y sacaron la red llena. ¿Cómo sanó enfermos? ¿Cómo hizo que, que los ciegos vieran, que los cojos caminaran? Hizo que la lepra desapareciera de los leprosos, hizo todo eso. Y entonces el diablo le está diciendo, este es un mentiroso. Porque el Mesías que está en la Biblia no hace milagros. Y de repente se lo encontró y se lo llevó al desierto y le dijo, vamos a ver si es cierto. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. A ver, vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Que el bueno
Aquí el bueno, el que estaba diciendo que era el diablo, ese era el bueno. ¿Por qué? Le dijo, si eres el hijo de Dios, aviéntate de cabeza, hombre, no te va a pasar nada. Aviéntate desde aquí, desde la cúpula de la iglesia. Aviéntate y ¡pum! No te va a doler, hombre. Entonces, ¿cuál es el bueno aquí? ¿Por qué? Porque los milagros son fantasías de la gente que escribió los libros. Y el diablo le estaba diciendo que eso era mentira. Por eso él lo probó y dijo, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que de veras, como roncas duermes. Entonces fíjense hasta dónde hemos caído en estar creyendo fantasías. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya cambió al Mesías político por el mágico, un Mesías mágico que ni siquiera existe en la Biblia, porque la palabra Mesías no está escribiendo a un hombre, está escribiendo a un gobernante. La Biblia, lo que es el Tanaj, habla de un gobernante, no de un Mesías que saldría por ahí haciendo magia, haciendo milagros, no, de eso no dice la Biblia. Pero eso ya es mentalidad humana, la gente le atribuyó todo eso, vaya, mágico. Pero en realidad en la Biblia no se encuentra que vendría un hombre mágico. Todo eso es invento de la mentalidad humana. Ahora fíjense, digamos que Jesús fue crucificado, pero ¿por qué fue crucificado? Prácticamente a Jesús lo condenaron sus seguidores. Los que andaban siguiéndolo fueron los causantes de que lo mataran. Que si existió Jesús, sí existió. Ya hay muchas pruebas de que sí existió, que sí existió, vaya. Claro que no es como fue, pero realmente los que lo mataron fueron sus seguidores, porque fueron los que empezaron con sus fantasías de atribuirle el cargo de Mesías cuando eso no era cierto. Y en esa época decir que alguien era Mesías era suicidio. ¿Por qué? Porque estaba el Imperio Romano y el Imperio Romano no permitiría jamás que hubiera un Mesías ahí, porque eso estaría atentando contra el régimen, contra el imperio. Simplemente atribuirle el puesto de Mesías a alguien era matarlo y era lo que hacían los seguidores. Todos lo clamaron como Mesías y inmediatamente llegó a oído de los romanos y lo apresaron y lo mataron. ¿Por qué? Por culpa de sus seguidores. Los seguidores fueron los que lo mataron. Prácticamente fueron los seguidores los que le dieron chicharrón. Ahora fíjense, ya vimos este asunto. Si Jesús es aceptado como un líder político de ahí, se acaba los cristianos. ¿Por qué? Porque se tendría que reajustar el Mesías político, se tendría que reajustar, hacerle cambios ya no sería el mismo de Roma. ¿Por qué? Porque el que viene por parte de los judíos, que sería aceptado, el Jesús que, que desecharon, pero que ahora sí van a reconocerlo, lo tendrían que reajustar a sus costumbres, a sus reglas. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a cambiar nada. Él no vino a cambiar la ley, no vino a quitar las costumbres, sino que él gobernaría en el templo, ahí reinaría y se sentaría en el templo y sería su líder de ellos, pero de acuerdo a sus costumbres, y eso cortaría totalmente la conexión con el cristianismo. Los cristianos quedarían fuera, se les cortaría totalmente la conexión. No podrían decir es que él es nuestro Cristo, pero ya lo agarraron ellos. No pueden decir eso. ¿Por qué? Pues porque el Cristo de ellos es muy diferente. No, ninguno se va a querer circuncidar. Ninguno va a querer guardar el sábado tal como, y aparte tienen que aplicar la ley de que si uno levanta una piedra, lo van a apedrear, porque esa es la ley. Un civil, un mexicano, que diga yo soy perfecto, más que no vas a hacer nada, compadre.
Vas a estar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Vas a estar toda la noche, todo el día del siguiente día, porque son 24 horas, y a las 6 de la tarde del siguiente día, del domingo, empieza el viernes, vaya, empieza el viernes toda la noche, amanece, y el sábado el sábado en la tarde, a las 6 de la tarde. No es como aquí en México, que empiezas a las 12 de la noche, no. No es esa. Allá empieza desde las 6 de la tarde, de acuerdo al calendario judío. Aquí es diferente el horario. Allá empiezas a las 6 de la tarde, a- a- ahí en la sinagoga, y tienes que estar ahí vestido de negro, con ceniza, te tienes que echar ceniza, y, y con tu gorrito ese que se ponen, y, y ahí y eso es ser seguidor del Jesús de Israel. No haces eso y dices, es que Pablo no tiene nada que ver porque Pablo quitó la ley. Pero si eres seguidor de Pablo, entonces no eres seguidor del Mesías judío. Aquí aquí hay de dos colores y de dos sabores. Si, si eres seguidor de Pablo, entonces no eres seguidor del Mesías. ¿Por qué? Pues porque Pablo canceló la ley, pero el Mesías de Jerusalén no canceló la ley. Bueno, entonces ya yo creo que con más claro ni el agua. Fíjense, eh, habría una separación totalmente y quedarían totalmente ya señalados como paganos. Todos los cristianos ya quedarían totalmente, si apareciera el Mesías original, el que aceptaran a Jesús ya como Mesías. Ya los cristianos quedarían como paganos totalmente, como si fueran del Cristo, el Cristo mitológico, totalmente mitológico ya. Ya se les cortaría la conexión con Jerusalén, ya no tendrían nada que ver con Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque no van a querer dejar ir a Pablo, lo van a querer seguir. Y seguir a Pablo y seguir al otro no se puede. ¿Por qué? Porque son dos costumbres distintas. Ahora, eh, eso es en el caso de que ya se resuelvan y digan vamos a aceptar a Jesús. Perfecto. Aunque sabemos que pues ahorita sería una aceptación nada más simbólica porque no está, él ya murió. Pero en el caso de eso, estarían aceptando totalmente que él era. No quiere decir que porque ya lo aceptaron tienen que poner a alguien. No, al aceptar a Jesús ya no ponen a otro. Ya nada más lo van a tener ahí, tendrían que sujetarse a las promesas nada más. Y, y, y si siguen esperando al Mesías prometido descendiente de David, entonces no podrían aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Necesitan uno vivo, uno que aparezca, que esté vivo. Perfecto. Ahora, eh, lo que a lo que tenemos nosotros que comprender, quiénes son los que están moviendo los hilos, quiénes son los que mandan un telefonazo para allá y están ordenando, oye, aviéntale un misil a Irán, oye, aviéntale un misil a aquel otro de allá, a Israel, mándale un misilazo a Israel. Y Israel, no, y le hablan también, y ahí está, es un circo, no es real, la guerra no es real. Quieren hacer aparentar que está la guerra, todo lo que da, y al final los líderes, los que están moviendo los hilos, van a decir, la solución es poner a un líder mundial. Eso es toda la bulla.
esa es toda la carcoma que se cargan, la comezón que tienen por, por estar haciendo el espectáculo, están haciendo el ridículo, porque la gente ya sabe que eso es pura, son puros panchos, vaya. Fíjense, ahora se conoce como la comedia, la Divina Comedia, o la Santa Comedia. ¿Cómo vamos a entender esto? Por muchos años, todo el tiempo hemos estado creídos que Roma ha sido el líder del mundo y todos estamos creyendo que el papado son los que mandan. ¿Cómo van a mandar? ¿Cómo va a mandar un pequeño, ahí no tienen ni, son 44 hectáreas, no hay nada de ejército, ni nada, como las, el control mundial se somete a través de la fuerza, de tanques, de aviones, de bombas nucleares, como hace en Rusia. En Rusia apenas se le agrede poquito, enseguida empieza a pasear un misil que se llama el Satán 2, que ese solo misil hace que se destruya todo Estados Unidos. Un solo misil de esos destruye todo el país de Estados Unidos y parte de Canadá. Si no entendemos que el Vaticano su poder no consiste en la religión, sino en la política, y que los que lo dirigen están en diferentes partes. Él nada más está representando al mundo religioso, pero los gobiernos le hablan por teléfono para que él haga lo que le digan. Es como es como un profeta, vaya. Le hablan de Rusia y le dicen, haz esto, di que esto. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo religioso no van a hacerle caso a Putin, le van a hacer caso al Papa. Lo que el Papa diga, el mundo religioso lo va a obedecer, porque son seguidores del Papa. No van a obedecer a Vladimir Putin o al chino o al de Corea del Norte, no. Van a obedecer al Papa. Por eso el Papa es el mandadero, nada más. Es un títere que lo dirigen de diferentes áreas y el Papa está a lo que le digan. Cuando cuando el Juan Pablo II se le arrodilló a un negro que llegó de África, no era porque era otra religión, sino porque era un alto mando de la política, de un nivel político. Y hay otros más grandes que son títeres más grandes, pero le traen las órdenes, que lo que haga. Prácticamente Roma no es el trono, ahí no es el trono del diablo. Estamos viendo la posibilidad de que sea en USA. ¿Por qué? Porque no es donde está el títere, sino donde está el titiritero. ¿Cómo va a ser el títere si el títere recibe órdenes de otra parte? Entonces tenemos un detalle aquí, un conflicto de, de comprensión que no nos cuadra, porque ya viene el nuevo títere. Cuando aparezca el nuevo, el que van a poner como líder mundial, no estamos viendo a un hombre que tenga superpoderes, que va a poder gobernar él al mundo, no, a él lo van a gobernar. Sí, las cosas son al revés. El que esté sentado como el líder mundial, no es él el que va a gobernar al mundo. No, él va a ser gobernado por los países que lo van a poner. Va a ser su títere de los que de los que le van a hablar y le van a decir, queremos que hagas esto, queremos que hagas esto otro, que digas esto, y él va a tener que sujetarse o lo quitan y ponen a otro.
No es nada más de que yo soy líder porque yo soy el líder, no. Cuando vean a ese hombre hablando y dándose la de grandeza de que es el líder mundial, van a estar viendo a un pobre títere, que posiblemente nada más lo único que sepa es obedecer órdenes de, de los países principales, los que están tomando el control del mundo. No, no es que un triste hombre tenga la capacidad de dominar a todo el mundo. El mundo es demasiado poderoso. Hay naciones que un país, si quiere atacar a otro, se destruyen en una sola noche. Si hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, uno de los dos va a quedar totalmente en ruina en una sola noche. No necesitan estar aventándose un misilito ahí no. Eso que está pasando ahorita solamente es un espectáculo para estar engañando a la gente, para poder decir que, porque si quieren destruir a Israel, lo destruyen en media hora, vaya. A Israel lo pueden hacer volar en media hora. Existen armas tan poderosas. Hay una arma que es de electrones que envía un pulso electromagnético que desactiva todos los aparatos electrónicos. Ya les destruye todas las armas, incluyendo los carros, se quedan paralizados. Y esa arma no necesitan ni detonarla que caiga, la pueden detonar en las nubes. Y desde las nubes, esa bomba avienta la pulsación electromagnética. Esa energía es una energía que se distribuye como, como plasma, es una energía plasmática. Y todo donde pasa va destruyendo todos los aparatos. Te quedas sin señal telefónica, te quedas sin internet, todo se corta al instante, y una ciudad que ya no tiene comunicación es una ciudad vulnerable. En ese instante los que están dirigiendo ahí se quedan vulnerables, inmediatamente van a recibir el ataque de su vida, nunca se van a esperar que venga otra bomba y esa sí les va a dar en toda la guayaba. Entonces es puro espectáculo. Si de veras se quisieran matar, ya se hubieran matado de cuándo. Es como los borrachos cuando empiezan a empezar a presumir y que yo soy más cabrón que tú, que yo no, yo me las como ardiendo, no, que yo soy Juan Camaney. Y ahí están los dos borrachos. Bueno, pues exactamente así está pasando. Son actores, están obedeciendo órdenes y dicen, pues yo ahorita aviéntale unos misiles allá y ahorita te mando recursos, vaya, alimentos para la gente, agua y frijoles y arroz y todo, despensas. Yo te los envío ahorita por avión, te los voy a aventar en paracaíditas. ¿Qué sucede ahí? Primero te doy la orden que ataques y después te mando recursos. Es una forma de ganarse la vida. Los, los que están participando en esos espectáculos están trabajando, son actores nada más. ¿Y qué quiere decir esto? Que, que existe un cerebro que es el que está dirigiendo lo que se haga. Existe una agenda, de todo lo que se hace es una agenda. Jamás, jamás los líderes van a darse a dejarse llevar por religiosos, vaya. La religión es controlada, a la religión la controlan desde bambalinas y están controlando y luego al final van a salir con que un líder religioso habló al mundo y se calmó la guerra y tiene el control sometidas a las naciones porque es el líder máximo. ¿Y cómo va a ser que un pequeño hombre que no tiene ejército, que no es un rey, que no es un presidente, para que
para que un hombre tenga el control del mundo, debió haber salido después de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era el que tenía el control, era un imperio, y entonces después de Roma debió haber surgido otro imperio, pero un imperio político, no religioso. ¿Por qué? Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Tiene que ser un imperio como Babilonia. Un imperio que tenga ejército, que tenga aviones, que tenga bombas, que tenga en este caso yo diría que el más sería Rusia. Sería el imperio máximo, porque Rusia está sobre Estados Unidos y sobre China y sobre los Estados Unidos, sobre todo. Entonces, eh, no es que, sino que ese es el país más poderoso, se puede llamar. Pero para que ejerza el poder Rusia, tendría que someter a los países a base de cañonazos y agarrar el mando a base de poder, a base de armamentos, empezar una guerra contra Estados Unidos y destruir todas sus bases militares y entonces una vez si diga Estados Unidos me rindo, y saca la bandera blanca Estados Unidos y entonces sí, ya Rusia ganó el control sobre Estados Unidos y después irse sobre los demás y empezarlos a hacer que se rindan por la fuerza y entonces es cuando va a haber un líder a nivel mundial, pero en base de religión no. ¿Por qué? Porque la religión no es la que gobierna sobre el mundo. Lo que la religión es un títere que está obedeciendo órdenes. Y en cuanto a que va a aparecer un hombre que va a ejercer control, es mentira. Es una vil farsa. No va a aparecer un hombre que controle al mundo. Él es el que va a estar controlado por las naciones. Nada más que te están presentando un espectáculo para engañar a la gente y hacer creer que este va a ser el anticristo y que él va a gobernar el mundo. No, eso es prácticamente es imposible. No puede gobernar un hombre al mundo. Tiene que ser a fuerza un imperio que domine a las demás naciones. Y para eso tendría que ser un gobierno o un presidente, vaya, o un rey que ejerza el control y que se levante en armas tan poderosas que someta a las demás naciones. ¿Para qué? Para que tenga el control mundial. Pero a base de un chorrillento que diga, es que yo soy el anticristo y yo voy a gobernar el mundo, es mentira. Él va a estar obedeciendo órdenes de los países. Y, y jamás los líderes van a permitir, jamás van a permitir que un país se levante sobre los demás. Nunca. ¿Por qué? Porque eso jamás va a estar permitido, que los demás países se sujeten a uno solo, nada más porque, nada más así de barbita, como que no. Van tal vez hagan algún tipo de acuerdo, una tregua, y pongan un líder, pero ese líder no es para gobernar a los políticos, sino para gobernar a los, al mundo de abajo, pero no a los de arriba. Va a ser un engañador, va a ser un mentiroso que van a poner y que van a decir este es el anticristo para que tiene sometido al mundo, ya lo dominó, porque él les viene directamente del Señor, es el Hijo de Dios, pero va a ser un mentiroso que va a estar haciendo, engañando a la gente. Pero los verdaderos que van a estar mandando no va a ser él, sino los gobiernos, las potencias mundiales van a estar dirigiendo tras bambalina. Ellos son los que le van a estar diciendo al anticristo lo que haga. ¿Y por qué le tienen que? Porque el mundo está controlado por medio de la religión. Por eso, la, lo que diga él, como él va a ser el representante religioso, pues toda la gente se va a someter a él.
Si él dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una sola religión, y es que yo quiero que nada más haya una, pero esa orden no la va a recibir, no la va a dar el anticristo, la van a dar los demás países, principalmente Estados Unidos, que es el principal de donde están todos metidos, ahí están todos los religiosos. Ahí van a poner sus puestos sus módulos de vacuna. Aquí en donde vivo, aquí donde yo vivo, en Ciudad Juárez, hay muchas empresas maquiladoras y ya están hablando en el radio, ya están hablando en el radio y en la televisión y en todos lados que tienes que ir por tu vacuna. Tienes que vacunarte y, y sin esa vacuna no vas a poder trabajar. ¿Por qué? Porque te piden que estés vacunado para que puedas ingresar a la a donde están todos los trabajadores, que tienes que tener el piquete. Sin el piquete no te dejan entrar a la empresa. Pero eso es un engaño, vaya. Porque sabemos claramente que el piquete no te cura, sino que te infecta, te contamina. Te van a meter los nanobots, son nanobots los que te inyectan en la sangre y te empiezan a trabajar desde adentro. Bueno, entonces fíjense el detalle. Vamos a, a despertar, vamos a entrar en razón, vamos a empezar a reflexionar que, que lo que nosotros estamos entendiendo en realidad es de que no está en la Biblia, sino que ya nos salimos del huacal, ya no pertenecemos al mismo redil y empezamos a adquirir nuevos conocimientos, nuevas enseñanzas. Y estas enseñanzas que nosotros estamos adquiriendo no provienen de la Biblia, sino que provienen de otra parte. Existen muchas inteligencias que fueron desplazadas hace algunos 13.000 años atrás. El mundo este estaba lleno de poblaciones muy avanzadas, vaya, otras culturas que dejaron sus ciudades porque empezó a haber guerra aquí, empezó a haber persecuciones y los de las ciudades abandonadas que están se fueron. Se fueron. Entonces eh, al irse los que estaban aquí, eh, tenían un nivel muy elevado de conciencia y, y de alguna manera ellos están respaldándonos aquí. Yo no estoy muy seguro de quién era Jesús porque no existe un escrito que quién era. Pero lo que sí sé es que él dejó escrito y enseñó algunas cosas que no aparecen en la Biblia, pero que él, de acuerdo a lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que sí existe lo que se muestra, lo que se enseña. Porque él dijo, y yo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, dijo. También dijo, yo no soy de aquí, de este mundo. Si no ponemos bien cuidado, porque él decía, yo no soy de este mundo, yo quiero pensar que él no pertenecía a la raza humana, sino que él provenía de una especie de las evolucionadas, de esas especies que existieron y que existen porque no se extinguieron, simplemente se marcharon de aquí. Y que de alguna forma él vino de allá para enseñarnos, pero él no pertenecía a los judíos, sino que él venía de una de esas especies.
Y de alguna forma Él vino y nos dejó el mensaje y dijo, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Yo vengo de la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas moradas. De lo contrario, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar morada para vosotros. Pero no lo dijo así, porque dijo, en casa de mi padre hay muchas moradas. Así que no es necesario ir a preparar morada. Pero fíjense el detalle. No lo entendemos porque no hay nada. Nada más hay unas pequeñas migas, hay unas pequeñas migas que nos dan una idea de que él pudo haber sido Atlante, pudo haber sido de Agartha o, o si Jesús era de Agartha, o pudo haber sido de la Atlántida, o pudo haber sido de esa ciudad que están ahí en lo que es posiblemente está aquí mismo en la tierra, y posiblemente está vivo. ¿Por qué? Porque estas personas que vivían hasta más de 50.000 años, los que eran especies que vivían muchísimos años, así que es muy probable que Jesús, si no era terrestre y pertenecía a una especie de estas, eh, posiblemente él está vivo. Yo no estoy diciendo que sea un hombre celestial mágico, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que posiblemente él era un residente de otra especie, vaya, de los que dejaron la tierra hace miles de años. ¿Por qué? Porque él decía siempre, yo no soy de este mundo. Aparte dice, yo no soy judío. Él lo dijo una vez, dijo, yo no soy judío. Dijo, si yo fuera de este mundo, dice, yo, dice, los judíos, dice, no podrían tocarme ni un solo cabello. Porque yo solamente con un chasquido de los dedos puedo pedir 12 legiones. 12 legiones y los acabo ahorita, dijo. Yo nada más con chasquear los dedos, yo ahorita en caliente pido 12 legiones y, y si uno solo de esos puede acabar con miles, ¿qué serían 12 legiones? Una legión equivale a 600 soldados. De acuerdo a lo que hemos aprendido, legiones son soldados romanos y las legiones son escuadrones de militares, vaya, de soldados militares. Y una legión se compone de 600 soldados. Y él está hablando de 12 legiones. Entonces era una buena cantidad. Si vemos desde este punto de vista que Jesús nos está hablando de que él posiblemente no era de esa gente, sino que él fue puesto en el vientre de esta mujer para nacer como hombre y darnos este mensaje, pero que él no era humano, sino que él venía de una ciudad como Agartha. Se dice que en Agartha hay una buena cantidad de razas, que hay muchas razas ahí, y que está abajo de la Antártida. Hay una entrada en la Antártida y ahí está abajo. Y no significa que lo que él habló lo dijo él, pero algunas cosas sí las dijo. Pero mezclaron lo que él habló ya con un nivel fantasioso. Lo mezclaron, vaya, ya mezclaron al Mesías. ¿Por qué? El Mesías de Jerusalén es un simple rey político de ahí de ellos. Y Jesús no se ajustó a nada. Él no provino del lado de David.
¿Por qué? Porque José no fue su padre. Así que no descendió, no es, el linaje de David significa que tenía que ser de la misma familia, tenía que ser familiar de David. Cuando dice que tenía que ser del linaje de David, es que tenía que ser de su sangre, de su descendencia, de su familiar de David. Pero no fue así, vaya, porque no se ajustó. Pero eso no significa que, que él, que él tampoco era judío. Y de lo que él hablaba decía que él no era de este mundo, que él era de otro mundo. Él siempre decía, yo soy de otro mundo. Ahora, así como Jesús habló, hubo muchos que también hablaron lo mismo. Y todos dijeron que van a venir. En las historias de Quetzalcoatl, él dijo también que iba a volver. Todos los que estaban dirigiendo grupos aquí en la tierra, como Mitra y todos estos, decían que ellos no eran de aquí, pero que iban a volver, que un día iban a volver. Estamos hablando de que eran personas que no eran de aquí, de la tierra, sino que ellos venían de ciudades que existieron. Y si existieron, no significa que ya no existen, sino que se fueron de aquí. De la noche a la mañana desaparecieron las ciudades. ¿Por qué? Porque antes existían portales, las puertas, vaya, las dimensionales, puertas dimensionales que se abrían en cierto